Agradecerle a don Luis Carlos Solera, que es el jefe de estudios económicos y financieros de Recope, que nos acompañe esta tarde. Don Luis Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias Monumental, ¿qué tal? ¿Tiene el micrófono silenciado, don Luis Carlos? Mucho gusto, Randall. Aquí estamos para atender sus consultas. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos, no hoy, ya teníamos el precio del combustible más caro en Centroamérica? ¿Y por qué hoy pagamos 700 colones por un litro de gasolina super, don Luis Carlos? Sí, mire, en relación con la primera pregunta, yo creo que debemos de establecer 4 factores. Número 1, somos el país con el impuesto más alto de los combustibles de la región, mientras que las gasolinas en Costa Rica tienen un impuesto que representó en promedio durante el 2020 el 44%. En el resto de los países de la región representó el 30%. El diésel en Costa Rica representó cerca del 30% y en el resto de los países de la región cerca de un 22%. Y ese es un elemento muy importante, es el segundo, en algunas oportunidades es el primer elemento de costo dentro del precio, dentro de la estructura del precio, en otras oportunidades es el segundo elemento de costo. Luego, la segunda razón es que la calidad en Costa Rica es diferente a la calidad en el resto de los países de la región. Mientras que en Costa Rica tenemos un diésel que cumple con la normativa Euro 4 y que además tiene 50 partes por millón de azufre, en los otros países lo que se tiene es un combustible que cumple con el reglamento centroamericano. Y en el caso de las gasolinas regular tiene 89 octanos, mientras que en Costa Rica son 91 octanos. En el caso del diésel son 500 partes por millón de azufre, mientras que en Costa Rica son 50 partes por millón de azufre. Tenemos otro factor que está relacionado con temas regulatorios, como es el hecho de que en los otros países el precio se fija cada 15 días o cada semana. Entonces hay una mayor frecuencia en la variación del precio, de tal forma que es un precio que está más conectado con lo que está sucediendo en el mercado internacional. Mientras que en Costa Rica tenemos un precio que se calcula el segundo viernes de cada mes con base en los precios de los 15 días anteriores, que se fija 20 días después de que se presenta el estudio y que rige por 4 semanas después. Entonces nosotros siempre vamos a estar viendo a nivel interno un precio que está desfasado con respecto a lo que sucede en el mercado internacional y con respecto a lo que sucede en los otros países de Centroamérica. En los otros países de Centroamérica el precio ya pudo haber bajado, mientras que en Costa Rica todavía no ha bajado. Y otros aspectos que son de naturaleza regulatoria, como por ejemplo, y de información. Por ejemplo, todos los países de la región, en lo que es el informe del CHAC, lo que publican es el precio capital, mientras no el precio en las diferentes regiones. Mientras que en Costa Rica tenemos un precio único para todo el país. La modalidad de estación de servicio en los otros países de la región es fundamentalmente de autoconsumo, mientras que aquí tenemos una estación de servicio que es de servicio completo. En Costa Rica, además tenemos la presencia de gasolinas y diésel que financian subsidios que se otorgan al gas licuado de petróleo y al búnker. Entonces, todo este conjunto de situaciones son los que hacen que el precio en Costa Rica se vea más alto que el precio de los otros países de la región. En relación con su segunda pregunta de por qué tenemos el precio en 700 colones, obedece a una dinámica propia del mercado internacional. Varios factores se han unido. Tenemos factores de oferta. En relación con la oferta, y esto es algo que yo creo que es conocido por todos, un control de la producción por parte de la OPEP. Desde el año 2016, diciembre de 2016, la OPEP tomó la decisión de recortar la producción en 1.2 millones de barriles por día. En abril del 2020, producto de la pandemia, decidió aumentar el recorte de producción a 9.7 millones de barriles por día. Evidentemente, el control de la producción lo que hace es aumentar el precio.
Y el otro, que son factores de demanda, es el hecho que desde que se anunció la vacuna contra la COVID-19 en el mes de noviembre y el inicio de la vacunación en el mes de diciembre, existe una expectativa a nivel global de que la producción mundial se va a recuperar, y un aumento en la producción mundial significa un aumento en la demanda de petróleo y por lo tanto un aumento en el precio. Entonces tenemos una oferta restringida, es decir, que la OPEP recorta, que presiona el precio hacia la alza, y tenemos una demanda o un Producto Interno Bruto que está creciendo y que presiona la oferta a la alza. Estos dos factores inciden en el aumento del precio internacional. Para que usted tenga una idea, del mes de noviembre al mes de marzo, el precio internacional del crudo Brent aumentó un 58%, el precio internacional de las gasolinas un 71% y el precio internacional del diésel un 52%. A este factor, que tiene que ver con el aumento del precio internacional, se une otro factor, que es el aumento en el tipo de cambio. Hace un año el tipo de cambio era del orden de 570 colones por litro. Hoy tenemos un tipo de cambio que anda en el orden de 610 colones por litro. Es decir, aunque el precio del barril de gasolina costara lo mismo hoy que lo que costaba en el mes de marzo del año 2020, hoy los costarricenses tendríamos que pagar más por ese galón debido al aumento en el tipo de cambio. Entonces estas son, digamos, las razones, por un lado, por qué es que los precios en Costa Rica se observan mayores a los de la región, y la segunda, por qué es que hoy tenemos un precio de 700 colones en el caso de la gasolina super. Don Luis Carlos, entiendo perfectamente las razones externas, digamos, que generan un aumento en el precio. Lo que pasa es que todos los países tenemos exactamente los mismos precios hacia afuera, particularmente, o de afuera, particularmente lo de Centroamérica. Y usted me dio 4 factores que nos indican por qué el precio de las gasolinas en Costa Rica son más altos. Por la calidad, por lo tardío en la fijación del precio, que lo hacemos en retroactivo, entre algunas otras. Pero me parece que se le olvidó una, porque usted dice que el impuesto en Costa Rica es entre 10 y 15% más alto que en el resto de países de Centroamérica. Lo que pasa es que cuando uno suma los márgenes que tiene la fórmula del precio, 7%, voy a hablar de las gasolinas, 7% para Recope, 9% para fletes y estaciones de servicio, eso nos genera un 16%. Y creo que el factor que se le olvidó decirme, don Luis Carlos, es que sostenemos además a una institución que es enorme, que en la práctica solo compra, guarda, vende, compra, guarda y vende, con 1.472 empleados según la página de ustedes, y que nos sale carísima además al país, don Luis Carlos. Bueno, yo me parece que eso es una apreciación suya. Yo le preguntaría a usted, carísima con respecto a qué. O sea, porque si usted me pudiera decir es que en los otros países de Centroamérica el margen con que operan las estaciones, el mayorista es mayor o menor al de Recope, entonces yo podría comprender que tengamos un punto de comparación. Tengo que recordar que el margen de operación de Recope lo fija la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y lo hace con base en el principio de servicio al costo. Sí, y el principio de servicio al costo lo que dice es que se consideran únicamente los costos necesarios y pertinentes para la operación del servicio público, más un margen de inversión. Pero entiendo que operan al costo, el problema es que los costos son altísimos. Le voy a decir los argumentos sobre los que me baso. El 99,57% de los ingresos de Recope de 2021, de este año, 99,57% viene de vender gasolina o de vender hidrocarburos, no solo gasolina. 99,57 colones. Tiene una convención colectiva que nos cuesta al año 12,000 millones de colones. En pluses se gastan 21,835 millones de colones al año. 10,673 en salario base, es decir, que por cada colón que pagan ustedes en salario base tienen que agarrar 2 colones más, el doble, para pagar pluses. Le trasladan a los empleados en un sistema privado
de ahorro 3.217 millones, es decir, agarran fondos públicos, 3.217, y los convierten en privados. A eso me refiero a carísimo, con 1.472 empleados, que lo único que hace Recope, don Luis Carlos, es comprar y vender, porque se compra producto terminado y el margen de flete, es decir, de trasladar ese combustible, no está incluido en el de Recope. A eso me refiero con que es carísima, una institución carísima, un elefante blanco que solo compra y vende. Mire, don Randall, lo primero que le tendría que decir es que ojalá fuera tan simple como comprar y vender, ¿verdad? Ojalá la operación de Recope fuera así de simple. La operación de Recope es una operación extremadamente compleja, aunque usted simplemente la quiera ver como una actividad de comprar y vender. O sea, Recope, para poder realizar su operación, tiene que tener todo un conjunto de infraestructura, que no es cualquier infraestructura. Tiene que trabajar en ambientes que son explosivos, tóxicos, peligrosos, y ha cumplido su misión. Es decir, este país no ha dejado de ser abastecido de combustibles. Recope, inclusive hasta en situaciones críticas, como han sido las huelgas que se han tenido recientemente, la empresa no ha dejado de abastecer el combustible. De sus propios empleados. Ha tenido la capacidad que otros países no han tenido de construir un sistema nacional de combustibles. O sea, es la única empresa de la región que tiene cuatro terminales de ventas distribuidas de acuerdo con el desarrollo socioeconómico del país, un poliducto que conecta las operaciones desde el Caribe hasta el Pacífico. Tiene además dos puertos modernos, un puerto moderno que permite traer las importaciones. Es decir, ojalá fuera así de simple, como nada más tomar decisiones. Es decir, hay que realizar toda una logística para poder poner los hidrocarburos en cada punto de ventas. Hay que darle mantenimiento a esta infraestructura. Esto no es algo que se construye y nos olvidamos. Y todo eso tiene un costo. Es decir, hasta en el ejercicio en donde usted pensara que Recope no sea la que abastezca los combustibles, aún hasta en ese ejercicio resulta ser que alguien tendría que hacerlo. Y vea qué interesante, don Randall, cuando nosotros hacemos el ejercicio, ¿y qué pasa si limpiamos el precio de Centroamérica y el precio de Recope de todas esas cosas? Es decir, ¿qué pasa si le quitamos el impuesto? ¿Qué pasa si equiparamos la calidad? ¿Qué pasa si tuviéramos un precio único en los otros países de la región? Bueno, en ese ejercicio, ¿qué tendríamos? En el caso de la gasolina super, el precio en Costa Rica sería el promedio del año 2020. El precio de la gasolina hubiera sido $0.61 por barril. Mientras que en el caso de Honduras, 0.60, en el caso de Guatemala, 0.69, en el caso de Nicaragua, 0.86, en el caso de El Salvador, 0.65. Es decir, cuando nosotros limpiamos el precio de todas esas distorsiones que usted observa, y resulta ser que estamos entre o el más bajo o entre los más bajos de la región. Entonces, ¿y por qué le hago la comparación? Porque resulta ser que los otros países de la región tienen una estructura de mercado diferente. Operan varias empresas, no solamente, es decir, no están en un régimen de monopolio como si estamos aquí en Costa Rica. Entonces, tienen una estructura de mercado diferente. Sin embargo, cuando limpiamos los precios de esas distorsiones, ya venden a un precio igual al que vende el Recope. Sí, entonces, cuando usted me hace esa afirmación, es donde a mí me queda la duda del sustento técnico para poder hacerla. Don Luis Carlos, pero de hecho, efectivamente, a finales de febrero, en la última semana de febrero, antes de impuesto, Costa Rica tenía el precio más bajo en gasolina super. Eso es indiscutible. Lo que pasa es que, digamos, más allá de limpiar el precio con Centroamérica y de mantener todo lo que mantienen, digamos, realmente el costo de operación, y ojo que yo no me metí en el tema de mantenimiento, estoy hablando solo de los temas salariales, porque de arranque estamos de acuerdo en que el impuesto es un abuso completo creado en el gobierno de don José María Figueres Olsen, el 40% o 44% en promedio de impuesto a las gasolinas es un completo abuso, pero en términos salariales, y entiendo que los salarios pesan
ya le voy a decir, el 3.7%, entiendo que el precio final, pero son pluses altísimos, una convención colectiva altísima que no tienen operadores privados, 3.217 millones de fondos públicos, insisto, convertidos en privados. Randall, le pongo un ejemplo. Ya le doy la palabra, pero se necesitan los 1.472 empleados para hacer lo que hacen, don Luis. Bueno, antes éramos 1.800 empleados los que tenía la empresa, y la empresa ha venido reduciendo su planilla. Y la ha venido reduciendo porque algunas operaciones no se realizan, como eran las operaciones de refinación, y que son mil y pico de empleados. Y ahí trabajamos 7-3, Randall. O sea, es una empresa que trabaja 3 turnos. Es una empresa donde hay operaciones propias en planteles que son a 3 turnos y otras que son operaciones a 2 turnos. Don Luis, entonces, pero se necesitan los 1.472 empleados. Bueno, Randall, ¿cuál es el número que usted cree que se necesita? No, yo no sé, es que yo no soy el jefe financiero de Recope. Lo que le pregunto es si usted cree que 1.472 empleados se necesitan para la operación que hacen. Yo le voy a decir lo siguiente, Randall. Probablemente, como en cualquier otra empresa, Recope tiene posibilidades de mejora. Lo cierto es que al día de hoy la empresa está realizando estas operaciones y está garantizando el abastecimiento de combustibles y ha venido reduciendo su planilla. Es un proceso, evidentemente, hay automatizaciones que se van implementando en los diferentes sistemas que opera la empresa y esa automatización va conduciendo a una reducción de la planilla, pero eso es algo paulatino, eso no es inmediato, eso es algo que se va dando conforme se van consolidando todos estos nuevos sistemas que hoy, producto de la tecnología, del mejoramiento tecnológico, son posibles. Y dentro de esa misma lógica, la empresa ya ha hecho 2 ejercicios para poder reducir los gastos de convención colectiva. Y también me gustaría señalar lo siguiente, al final de cuentas, digamos, traduciendo esto, los gastos de convención colectiva en lo que redunda es en un salario total, es decir, un salario base más una serie de beneficios, algunos de convención colectiva, otros son beneficios de naturaleza legal, y todo eso conforma el salario total de cada uno de los empleados de Recope. Vea qué interesante, Randall, resulta ser que varios medios de comunicación publicaron recientemente cuáles son los salarios más altos de la administración pública y Recope no forma parte de la lista. Y si usted se pone a ver las escalas salariales de los gerentes, de los puestos de dirección de esta empresa, resulta ser que tampoco están dentro de esas listas que los medios de comunicación han distribuido, donde hacen la comparación de los salarios de los empleados. Don Luis Carlos, pero un colón en beneficios es un colón en beneficios. O sea, aunque sea un colón en beneficios no debería existir. Es que ustedes le dan 2 colones en pluses a cada empleado por un colón de salario base. No hay empresa que se aguante con eso. Bueno, de nuevo le digo, usted me dice no deberían de existir, pero resulta ser que gran parte de estos beneficios han sido sometidos o les han incorporado recursos de inconstitucionalidad. Algunos se han eliminado y otros han sobrevivido. Entonces resulta que son legales. Es decir, si la Sala Constitucional no deroga algunos de los beneficios a pesar de que ha existido el recurso de inconstitucionalidad que así lo plantea, pero la Sala no lo considera así, a final de cuentas es un gasto legal que realiza la empresa. Sí, el hecho de que sean constitucionales no significa, uno, que sean financieramente sostenibles y lo otro, que no sean unos abusos. Es decir, pero esa es la parte la que a mí me extraña. Salario. Sí, la parte como, digamos, como que cuando usted llega y dice, le voy a poner un ejemplo, Randall. Resulta ser que el salario promedio del Recope es un 60% menor que el salario promedio que se paga en la industria de los hidrocarburos en América Latina. O sea, estamos hablando de la misma industria y resulta ser que, de acuerdo, existe una encuesta que CASE se publica anualmente y usted puede ver cuál es el salario de diferentes categorías
especialidades a nivel de la industria de los hidrocarburos y en los diferentes eslabones de la cadena de los hidrocarburos, y resulta ser que cuando uno hace la comparación con el salario promedio de Recope, estamos un 60% por debajo del promedio de la industria. Entonces, es decir, que ustedes son los que menos ganan de América. ¿Perdón? Ustedes son los que menos ganan de América. Bueno, eso es lo que dice esa estadística. Don Luis, le agradezco mucho que nos haya regalado estos minutos. Es un tema que da para muchísimo más, por supuesto.